para que queden inmortalizados también ustedes. Ahí. Hay una, digamos, en el Milagro de Luis hay una primera parte que es como filosofía, es como teología fundamental, podríamos decir. O sea, que incluye los fundamentos filosóficos de la teología. Incluye lo que hemos llamado la teología racional. O podríamos decir que la teología fundamental incluye eso. Teología racional. ¿Qué es la teología racional? Lo hemos dicho varias veces, pero para que lo tengamos claro. También llamada, se usa como sinónimo, teología natural. Como el conocimiento de Dios, que puede acceder mediante la razón. Claro, es el conocimiento de Dios al cual se puede acceder mediante la razón pura, por decirlo así, la razón natural. La existencia de Dios, la bondad de Dios, el concepto de creación, el concepto de providencia, ¿no? Son todos conceptos que básicamente encontramos en la filosofía, ¿no? En la filosofía griega, básicamente en Platón y Aristóteles, aun cuando necesitan ciertas correcciones, pero los conceptos básicos, ¿no? Son accesibles con la razón pura, ¿no? Pero después la teología fundamental incluye más lo que llamaríamos una filosofía de la revelación, que es reflexionar filosóficamente sobre lo que dice la revelación. O sea, ¿por qué la revelación dice cosas? ¿Dónde dice cosas que vale la pena reflexionar filosóficamente? Evidentemente es algo distinto, porque son datos que son de la revelación, por ejemplo, la encarnación, ¿no? Pero ¿por qué la encarnación es relevante filosóficamente? ¿No? ¿Cuál es la relevancia filosófica de eso? Que es distinto a su vez en la reflexión teológica sobre la encarnación. O sea, la reflexión teológica toma el dato de la revelación como un dato, porque en el fondo hay una acreditación de ese dato que es histórica, que le crea un personaje histórico, a un profeta o después a Jesús, ¿no? Se le cree, y el dato entonces se cree, es el punto de partida. Sobre ese dato se reflexiona racionalmente. Eso se llama teología, al menos digamos, en el lenguaje occidental, que es básicamente un lenguaje cristiano, digamos. La teología sin más, a secas, digamos. En nuestra cultura, al menos, porque evidentemente para los griegos era otra cosa, o si uno va a otro ambiente cultural, la palabra no existe, digamos. Pero la palabra que existe, que es la palabra griega, pero que en el uso occidental, en el uso que básicamente el uso cristiano, es la reflexión racional sobre el dato revelado. O sea, hay ciertos datos, y estos datos se toman como punto de partida y se arman en un sistema, se arman en forma sistemática, cosa que no está en la Biblia, digamos. La Biblia lo transmite en forma narrativa. En el fondo, la teología traduce en términos sistemáticos lo que la Biblia dice en forma narrativa. ¿No? Eso es la teología, la reflexión racional sobre el dato revelado. Pero otra cosa es reflexionar filosóficamente sobre qué cosa ese dato revelado implica en general. No solo dentro de su sistema, sino reflexionar sobre qué sentido, por ejemplo, ¿por qué es razonable que haya una revelación? ¿Por qué esta revelación hace sentido más que otra revelación? Eso es como filosofía de la revelación. Algo que, bueno, está aquí en Agustín, pero después, digamos, sobre todo se desarrollará mucho en la época moderna, yo diría, después del idealismo
durante el idealismo alemán, en realidad, podríamos decir que esta ciencia y la misma frase, la misma etiqueta, filosofía de la liberación, es un invento de Schelling, que inventó para refutar a Hegel, porque a Schelling lo llamaron a la universidad para corregir los errores, digamos, de Hegel, precisamente en cuanto a la relación entre filosofía y teología. Que la filosofía de Hegel parecía, en fondo, anular y absorber la revelación. Entonces dijeron, esto no va, y mandaron a Schelling, digamos, como para que corrigiera esto. Y él entonces reflexionó, Schelling ya era viejo. Entonces es un libro interesante ese que escribió él de filosofía de la revelación. No, yo no lo comparto del todo, pero digamos, pero es un libro que vale la pena, es bien interesante. Y eso es lo que está haciendo Lewis en el fondo allá en Milagros. O sea, reflexiona sobre la plausibilidad de la revelación, por qué esta revelación es como diferente a otra. Entonces, por qué esta es la verdadera religión, en el fondo, a la luz de una reflexión filosófica sobre la revelación. Uno de los conceptos más importantes que trata, que hasta el día de hoy tiene yo creo, mucha importancia, es la respuesta a la objeción que se le hace de parte de muchos al cristianismo, de que dicen, tratan de decir, bueno, en el fondo este relato de la muerte y de la resurrección, en el fondo está en todas las religiones. O sea, en todas las religiones hay algún mito en que algún Dios muere y resucita. Entonces, en el fondo es una religión más, digamos, la idea central podrá ser correcta, digamos, supongamos que sea correcta, pero en el fondo no tiene nada distinto el cristianismo, supongamos, de la religión de Osiris, donde Osiris muere y resucita, ¿no? Y en cierta forma es verdad que hay como un arquetipo igual, ¿no? Como que se repite, ¿no? Pero la respuesta de Lewis, a la luz de lo que decíamos ayer sobre el tema de la historia, ¿qué piensan ustedes que va a decir? ¿Cómo piensan que refuta él esta objeción de decir, bueno, supongamos que el cristianismo es verdadero, pero al fin y al cabo no es diferente, ¿no? de la religión de Osiris, es solo otra forma más, que por X motivo después tuvo éxito. ¿Cómo se refuta eso? A la luz de lo que dijimos ayer sobre el tema de la historia, de la historicidad. Que se supone que pasaría en la vida real, en la historia. Claro, que la diferencia es precisamente esa, digamos que el contenido como tal, conceptual, puede ser intuido por el ser humano en forma universal, y por lo tanto se encuentra efectivamente de una u otra forma en todas las religiones. El tema del sacrificio, el tema de la muerte, el tema de la resurrección, ¿no? Entonces es algo que el ser humano intuye. Pero Luis dice, pero el punto es que aquí el testimonio que nosotros acreditamos es que eso se cumple en la realidad. Entonces es como, en realidad, es lo real, de lo cual los mitos que relatan las otras religiones son la aproximación en el fondo, ¿no? O sea, en el fondo con la razón natural también no solo se accede por ejemplo, a la existencia de Dios, sino también se accede, por ejemplo, al tema del sacrificio. Que el sacrificio tiene un valor, que como que morir por otro, que morir por la patria, que morir por la familia, que morir, tiene un valor, ¿no? Y en el fondo ahí se cumple eso porque se cumple de un modo especial, históricamente determinado, ¿no? Porque de Osiris, en el fondo nadie dice nadie nunca dijo que era un personaje histórico. En cambio, aquí la pretensión es que era histórico. Entonces es cierto que hay un arquetipo común, pero ese sería el modelo de donde el arquetipo sale. En el fondo lo que le pasa a Jesús de Nazaret es el verdadero como acontecimiento, de lo cual los otros son como la intuición, como la preparatoria, como que todo ser humano tiene dentro de sí, ¿no? Y que está de algún modo reflejada en la propia naturaleza, ¿no? Como que, por ejemplo, porque todo mito de muerte y resurrección está fundado en la observación de la naturaleza, que la naturaleza muere y después en la primavera
en la primavera resucita, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, ya, entonces eso sería como una interpretación de lo que pasa en la naturaleza. Pero Luis dice, sí, pero también puede ser al revés, que la naturaleza está hecha para simbolizar eso, que Dios ahí realiza realmente de una forma arquetípica. Por lo tanto, se explica que después la naturaleza la hizo para simbolizar eso. La relación es al revés, no sé si me lo voy a explicar. ¿Sí? Como que hay una huella de Dios. Claro, como que no es que Dios lo hayamos inventado porque está en la naturaleza, ¿no? Sino que Dios hizo la naturaleza precisamente para sugerir ciertos como arquetipos que permitan entenderlo a Él. Entonces es al revés, ¿no? De cierta forma sí, lo reconstruimos en base a la naturaleza, pero porque la naturaleza tiene a propósito esa huella, esa sugerencia que permite acercarse a eso, ¿no? ¿Qué decías? Valga lo sintético, ¿no? Lo que ocurre en la historia de las religiones, ocurriría en la religión de la historia. Claro. Esa fórmula no la había escuchado. ¿Tú dónde la encontraste o la acuñaste tú? Se ha notado por Escribámosla, ¿cómo era? lo que ocurre en la historia de las religiones, había el énfasis, ocurre en la historia de la religión. No, en la religión de la historia. Claro, esto fue una iluminación. De las religiones. Esta fórmula tuya pasará a la historia y si nos vienen inmortalizar, ¿no? La religión en la historia de las religiones, ¿cómo era? Lo que ocurre en la historia de las religiones, ocurre en la historia de la religión. No, en la religión de la historia. La religión. Claro, en la religión de la historia. Claro, es esa, digamos, esa historia que pasa, digamos, que es una historia de lo que hace Dios en la historia en forma directa, ¿no? Es algo que las religiones intuyen de un modo, digamos, más imperfecto, digamos, pero que contiene como los conceptos ya principales, ¿no? Y también yo agregaría, se podría decir, también lo que ocurre, porque lo que ocurre en la historia de la religión, a su vez, en el fondo también es lo que ocurre, es también lo que ocurre en la naturaleza. Y en ¿cómo se podría decir? Y en la historia humana en general. O sea, evidentemente las religiones en el fondo interpretan lo que pasa en la naturaleza y lo que pasa en la historia humana, o sea, en la antropología, como el hombre se manifiesta en la historia, como en la manifestación histórica del hombre. Porque las religiones en el fondo sintetizan eso, sintetizan en el fondo ciertos axiomas como antropológicos, ¿no? Y los plasman en ciertos mitos, ¿no? En ciertas leyendas. El tema, por ejemplo, del sacrificio, digamos, ¿no? Los sacrificios de los animales. Están en la religión judía, pero también están en las religiones paganas, ¿no? Ahí la diferencia está en el monoteísmo, fundamentalmente. Entonces, claro, lo que ocurre en la religión de la historia es como un hecho preciso que Dios hace en la historia que es diferente a lo que hace en general, ¿no? Que Dios ahí está haciendo un hecho preciso que manifiesta su acción de un modo, entonces, especial. Ese finalmente resulta ser el arquetipo del cual, o sea, es el origen del arquetipo propiamente tal, que después las religiones expresan. ¿De dónde viene que
la religión cristiana en este caso tenga que negar la existencia de otras religiones, porque, por ejemplo, Platón incorporó la existencia de los dioses griegos sin que eso contradijese la existencia de un único dios, Claro, pero ¿por qué pudo hacerlo? porque lo reconoció como creación de ese dios original. Claro, y porque las acciones de esos dioses, ¿qué acciones eran? O sea, que son muy- Eran por órdenes de Dios. son acciones no históricas. Entonces, en el fondo, una acción no histórica, obviamente, es, en el fondo, es la representación de un concepto. Y entonces, claro, como concepto, tú lo puedes como resistematizar dentro de una conceptualización más perfecta. Entonces, esos conceptos que ustedes saben, la religión pagana eran conceptos verdaderos, pero imperfectos. Lo que hace Platón es quitarle lo erróneo, no todo, pero quitarle gran parte de lo erróneo, claro, y reorganizarlo en una teología racional, ¿no? Él inventa lo que nosotros llamamos la teología racional, aunque la etiqueta es moderna. No, alguien levantó. No, es que igualmente la religión cristiana no niega así como la existencia de los dioses griegos, porque ya lo mencionas como demonios en los textos como de San Agustín. Ah, claro, sí, también está esa interpretación dentro del cristianismo. Digamos que reinterpreta a esos dioses como demonios. Claro, no necesariamente niega, pero las dos cosas no son incompatibles. Tú puedes interpretarlo a la vez como demonios y también a la vez como concepto. O sea, en el fondo, en lo que tiene de malo, lo que tienen de malo puede ser interpretado como demonios. Lo que tienen de bueno, conceptos que en el fondo entran a ser parte de la teología racional. Por ejemplo, no sé, uno abre Dante y Apolo, Dante invoca a Apolo, con sus poderes griegos, ¿no? Ojalá Apolo me ayude, me inspire, ¿no? Pero también invoca a las musas, ¿no? Pero evidentemente no cree en la existencia de las musas como reales, ¿no? Ni de Apolo. Pasan a ser, en el fondo, como acciones de Dios, es una inspiración de Dios que le inspira, como claro, que le inspira ese arte poético para poder escribir el poema, ¿no? Y así aparecen muchos. Claro, Dante lo usa sistemáticamente. Eso aparece en el infierno, aparece Minos, que juzga, más que juez, en realidad es como una especie de administrador de la cárcel, así, pero aparece Minos, está ahí. Y así aparece el Minotauro, qué sé yo. Claro, algunos, él hace precisamente esa diferenciación. Algunos son demonios, obviamente tales, ¿no? Más, son demonios más los dioses que los paganos llamaban dioses ínferos, porque los propios paganos hacían esa distinción, ¿no? Había dioses ínferos, di inferi y di superi. Los dioses interiores, o sea, los dioses de bajo tierra, los dioses del cielo, ¿no? Entonces, los dioses de bajo tierra, inferi, Dante los pone todos allá en el infierno y son demonios, claro. Y en cambio, los dioses superiores son todas, cuando sigue la tradición neoplatónica, que los interpreta ahí todos como símbolos de ciertas actividades divinas. Claro, está Atenea, la diosa de la sabiduría, etcétera, etcétera, Venus, la diosa del amor, ¿no? Y todos ellos se prestan para ser, claro, como atributos divinos, ¿no? Purificados de la dimensión como antropomorfa, pero que sirven a la imaginación humana para poder conceptualizar, ¿no? Claro, Dante en eso es bastante aristotélico. Aristóteles en este caso había dicho algo importante, que en el fondo la conceptualización humana funciona siempre amarrada con alguna imagen, aunque nosotros podemos pensar conceptos abstractos, pero al menos como el conocimiento como lo conocemos en esta vida mortal, siempre funciona pegado a alguna imagen sensible. Aunque estemos pensando en un concepto abstracto, siempre estamos pensando al mismo tiempo algo sensible. Entonces, en el fondo, estas figuras de los dioses
paganos siguen siendo útiles, siguen siendo utilizadas, de hecho, en el mundo cristiano, de Dante para adelante, yo diría de forma sistemática, en el Renacimiento, en las pinturas del Barroco, o sea, siguen siendo, y hasta el siglo XIX, yo diría, hasta que después el arte se transforma en un arte abstracto, pero mientras hubo como figuración concreta, se usaban, se resultaban útiles estos símbolos, y también en la literatura, etc. Entonces, claro, esa es una de las cosas más importantes que dice Luis, que reflexiona en los milagros. Pero todo el libro yo repito, lo volví a leer y lo recomiendo mucho leerlo entero. Es chico, es corto, pero es bien intenso. Bien, y ahora vamos a leer unas paginitas más filosóficas ahí de la verdadera religión. Nos vamos a compartir texto. Bueno, en toda esta primera página está el concepto, para decirlo muy en síntesis breve, de que lo que logra la religión mediante la autoridad, o sea, mediante la predicación a través de unos hombres acreditados por Dios, es transmitir también las verdades filosóficas que los filósofos con la pura razón no logran transmitir al género humano en su conjunto porque es demasiado difícil, ¿no? Y entonces la filosofía en ese sentido había fracasado. Para decirlo en términos nuestros, la religión democratiza, como que hace democrático el acceso como a estas verdades metafísicas. Que están basadas, claro, en la intuición humana, pero que expresadas en términos técnicos de la filosofía no son accesibles a la gran parte de las personas. Y sin embargo, son verdades que son útiles para todos. Entonces dice, bueno, Platón si reviviera ahora, seguramente se daría cuenta que es mejor así, que esa solución es razonable. Todas estas páginas son importantes, léanla, pero no son difíciles, la pueden leer fácilmente, ¿eh? Yo voy a la parte difícil, la parte que necesita con un poco de explicación. Este 24 resume un poco el concepto que también dijimos ayer. En él se emplean dos medios. En el tratamiento con que la divina providencia, inefable bondad, mira a la curación de las almas, luce muchísimo la belleza en sus grados y perfección. Pues en él se emplean dos medios, la autoridad y la razón. La primera exige fe y dispone al hombre para la razón. La segunda guía al conocimiento e intelección. Si bien la autoridad no está totalmente desprovista de razón, pues se ha de atender a quien se debe creer. Y ciertamente una cifra de la misma verdad, conocida y comprendida, es la autoridad. Estas cuatro líneas son bien densas, ¿no? O sea, sintetizan toda la relación. Cronológicamente viene primero la autoridad, porque pide creer cosas que todavía no se entienden, pero después tiene que venir la razón para que se entienda lo que primero se cree. Pero a su vez hay otro sentido en que la razón precede la autoridad. Entonces, si yo le preguntara en un examen, ¿qué precede? ¿La autoridad o la razón? La pregunta sería tramposa, porque en un sentido viene primero la autoridad y en otro sentido viene primero la razón, ¿no? ¿En qué sentido viene primero la autoridad? Cronológicamente. Claro, porque me pide... También esto cronológicamente es un poco tramposo. Porque por un lado, claro, la autoridad me pide creer ciertas cosas que todavía no entiendo. En ese sentido viene primero la autoridad. Pero en otro sentido viene primero la razón. ¿Por qué? Porque la autoridad es racional.
Porque necesitas un razonamiento para saber a qué autoridad tienes que creerle. ¿Quién tomas por autoridad? ¿Por qué tendría que leer la Biblia como autoridad y no el Corán? Entonces necesitas un criterio. Un criterio, digamos, que te diga por qué uno, digamos, tiene más credenciales que lo otro, ¿no? Entonces, y eso es lo que dice acá en la parte subrayada, ¿no? Si bien la autoridad no está desprovista de razón, o sea, tiene que venir con una previa razón, pues se ha de atender a quién se debe creer. O sea, antes de creer, tienes que atender a quién creerle, porque si no sería un creer irracional. Entonces, el creer tiene que ser a su vez racional, y en ese sentido, tiene primero la razón, ¿no? Y bueno, y yo le agregaría algo que aquí no está explícito aquí, pero sí está en toda la obra, la verdadera revista. Aún antes de eso, o sea, aún antes de partir a decidir a quién le voy a creer, antes de eso tengo que tener unos principios racionales que después me ayudan a, como evidentemente, evaluar todo. O sea, tanto a quién le creo, como después cuál es la razonabilidad de lo que me dice. Entonces, en dos sentidos, la razón viene primero, porque somos racionales de estructura. Entonces tenemos, digamos, la razón viene primero por cuanto viene en el disco duro de nosotros. Digamos, no es que pueda prescindir todo lo que se nos dice, tiene que ser siempre evaluado en base a los primeros principios de la razón, porque nosotros somos así, es nuestra estructura, digamos. Entonces, en ese sentido, siempre viene primero la razón. Y después viene primero en el sentido de que hay que elegir a quién creerle, ¿no? Ahora, después de la otra distinción, pocas páginas después, en que cuando se pasa al examen racional de los datos de fe, o de la revelación, de eso hay dos niveles. Uno es que, digamos, un entender que algo es cierto. O sea, hay ciertas cosas que con la razón yo puedo averiguar racionalmente que son ciertas, con un grado de certeza o metafísico, lo que Platón llama episteme, la ciencia, o sea que entran a ser parte de la ciencia en el sentido duro. Por ejemplo, la creación. Una vez que yo analizo el concepto de creación, yo veo que racionalmente se puede demostrar. Pero después, en cambio, hay como cosas que no llegamos a saber 100% que son ciertas de un modo estricto, pero entendemos que son como razonables, como razonabilidad. O también Agustín la llama conveniencia. Son como datos de la revelación que superan la razón humana y por lo tanto no son como metafísicamente demostrables, pero de lo cual se ve como que es razonable. Por ejemplo, la encarnación. O sea, que Dios se encarna, ¿no? Es un dato de la revelación que supera nuestro entendimiento. Cómo Dios llega como en una sola persona a ver dos naturalezas, la humana y la divina. Eso como que supera nuestro entendimiento. Pero entendemos que es razonable que si el fin de todo eso era que el hombre se hiciera Dios, es razonable pensar que Dios se hiciera hombre. Si las dos cosas se tienen que unir, humanidad y divinidad, que el hombre tiene que llegar a Dios, es razonable pensar que es Dios quien tiene que estar primero. No podemos nosotros subir de él. Es Él quien tiene que estar primero. Y ese es el punto, claro, que es razonable y que, sin embargo, era muy difícil de aceptar para precisamente la filosofía griega, que partía del supuesto que en el fondo los dos planos son netamente separados, que Dios no tiene por qué, o sea,
es como extraño pensar que se abaje, ¿no? Pero se vuelve razonable si uno piensa que el fin de la criatura humana era subir efectivamente a Dios. Creo que el origen hace la distinción de que el verbo encarnado no era un humano con un alma divina, sino que era humano con alma humana, pero que había sido encarnado. Como que anteriormente había sido el verbo divino, pero ya encarnado era un humano. Entonces, Pero cuidado, porque ahí hay una posible confusión y una posible herejía. Porque hubo cristianos, ahora no está tan de moda esa herejía, pero los tuvo varios siglos. Hubo cristianos que pensaron que el Logos se encarna significa que no tiene alma humana, como que el verbo se encarna en el sentido que toma un cuerpo, como que identifican carne, cuando el texto del Evangelio dice se hizo carne, ellos interpretan carne como cuerpo. Entonces, piensan que Cristo es Logos más carne. Tiene un alma humana. O sea, un Logos más cuerpo humano. Más cuerpo. Claro, en griego sería sarx. Logos sarx. No estaría muy bonito. Eso evidentemente es erróneo, porque si fuera así, entonces Cristo no sería un hombre, porque digamos, el alma en el hombre es fundamental. Sería una apariencia de hombre, porque tendría cuerpo de hombre, pero no sería hombre, faltaría lo esencial, que es el alma. Y entonces, digamos, y esto evidentemente se puede refutar con el dato bíblico. O sea, que Jesús sí tiene un alma humana porque tiene sentimientos humanos, tiene miedo, tiene todos los sentimientos humanos. Entonces tiene que tener alma humana, ¿no? Y entonces Orígenes dice, y Orígenes es consciente de eso y sabe que en el fondo existen personas que piensan así, y entonces él se preocupa de decir que sí, que Cristo efectivamente tuvo un alma humana, que hay un alma humana de Cristo. Solo que de paso cae en otra herejía Orígenes, porque es una herejía, digamos, de matriz platónica, porque él piensa que el alma humana de Cristo preexiste. Orígenes cree con Platón, digamos, en la preexistencia de las almas, que las almas son creadas por Dios y sí interpreta el concepto correcto de creación, digamos, las almas son creadas por Dios, ¿no? Como ya insistía el viejo Justino, que las almas humanas son creadas por Dios, no son divinas, ¿no? Sino que son creadas, pero quiere respetarle a Platón que las almas son preexistentes. Entonces, digamos, Dios las crea, pero las crea en el cielo. Y después, en un momento dado, se van a encarnar. Hasta cuando van naciendo los cuerpos, las almas que salen del cielo se van a encarnar. Y eso, bueno, eso obedece también, como en Platón, a un motivo de teodicea. ¿Se entiende esta palabra? Teodicea. ¿No? Es una palabra importante para la filosofía, también, nuevamente, una palabra moderna, una palabra del tiempo de la Ilustración. Teodicea, pero una palabra griega, ¿eh? Dike significa justicia. La justicia de Dios. O sea, no se puede ir en contra de la justicia de Dios. Y parece ir en contra de la justicia de Dios la desigualdad que los hombres tienen al nacer. Los hombres nacen muy desiguales. Algunos nacen ricos, otros nacen pobres. Algunos nacen sanos, otros nacen enfermos. Y eso parece injusto, parece contradecir la justicia de Dios. En cambio, se explica muy bien que el alma preexistió y entonces tuvo méritos o deméritos en otra vida anterior, ¿no? Ese es el mismo motivo por el que los hindúes creen en la reencarnación, ¿no? Es un motivo de teodicea, porque ¿por qué nace? Incluso en la India justifica la repartición en castas, ¿no? Uno nace en una determinada casta
seguramente algo hizo en la vida anterior. O sea, es el castigo de una vida anterior, es un karma, claro. Entonces tiene y no es una cosa, no, digamos, no es un problema menor. Entonces, digamos, es claro que tiene su fuerza esa objeción, ¿no? ¿Cómo se justifica desde el cristianismo que existe esa desigualdad? Buena pregunta. ¿Cómo se justifica para el cristianismo? Hasta donde lo hemos explicado ahora. No creo que lo hemos dicho, pero se podría deducir de lo que hemos explicado más o menos. Creo que el libre albedrío ¿Mm? que influye ya incluso en no solo en nuestra vida, sino que en la siguiente que van apareciendo en nuestra generación. ¿Cómo? Que si el libre albedrío nos acerca o aleja de Dios, el momento de nosotros alejarnos, como decía Agustín, vamos generando o sea, vamos generando esa desigualdad, no solo en nuestra vida, sino que en las que nos sigue a nosotros. Claro, pero quedaría por responder. Claro, obviamente, si yo no trabajo, claro, voy a generar que mis hijos después no tengan nada. Pero uno podría objetar, ya, está bien, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que alguien nazca en la más absoluta pobreza? Aunque tú tengas la culpa, tú que eres el padre, digamos, ¿por qué los hijos tendrían que estar sometidos a eso? Dios podría castigarte a ti y te hacer a todos iguales a la generación siguiente, como pretende un poco el utopianismo político moderno, ¿no? Que el igualitarismo político, que a cada rato tendríamos que intervenir para volver a hacer a todos iguales, ¿no? Porque el mal es accidental y no. Esto, pero aún así no basta. Claro, es accidental, pero ¿por qué Dios permite eso? Claro, ya Orígenes lo dice y Agustín lo vuelve, digamos, a elaborar, eliminando el error de la preexistencia de la fe. El concepto básico es que el concepto básico es que los bienes terrenales no son fines en sí mismos, sino que son medios. Entonces la medida y la manera son medios para llegar a Dios, para llegar a compartir la vida eterna, ¿no? Entonces, si uno tiene claro eso, queda bastante claro que en el fondo Dios es capaz de dosificarlos, o sea, en el fondo de permitir que uno los tenga o no los tenga, acorde a la utilidad que tienen para cada uno en su vida para llegar al fin. Entonces puede ser que a uno le convenga más ser rico y a otro le convenga más ser pobre. Sin que eso, pero cuidado, porque el cristianismo esto no se usa para justificar. O sea, se ha usado históricamente, pero no está en la revelación. Se ha usado porque es muy cómodo usarlo. Obviamente se ha usado en la historia de los países cristianos por las clases dominantes a veces para justificar, evidentemente, por qué uno tenía que nacer, claro, campesino y otro tenía que ser conde, varón, etcétera, ¿no? Pero eso no está en la revelación cristiana. Evidentemente, es una deformación. Como que no haya que abogar por un mejor orden social, que digamos que sea más justo, con la excusa de que Dios, digamos, todo lo arregla para que después, que es verdad, no, Dios después todo lo arregla para que uno llegue mejor al cielo, pero esa no es la excusa. Pero si alguien, por ejemplo, me apuñala, seguramente Dios lo va a arreglar para que yo me vaya al cielo, pero y también va incluso a ocupar eso mismo en la historia de esa persona para que, si él quiere, después se arrepienta. Pero, claro, el mandamiento sigue ahí, no hay que matar, no hay que robar. No digo robo con la excusa que, bueno, que Dios después quiso que tú fueras pobre. Entonces, claro, no es que se puedan violar los mandamientos, en el fondo, con esa excusa. Hay como deberes de justicia que atañen a las cosas temporales, que deben ser
respetados, ¿no? Entonces hay que pagarle a cada uno el sueldo que corresponde, etcétera, etcétera. Pero dicho eso, claro, respetando la justicia, digamos, Dios arregla las cosas de forma tal que, ya sea que tú la respetes o no, finalmente Él va a arreglar el plan de forma tal que funcione de la mejor manera posible. Pero claro, al que hace el mal, evidentemente se deberá el correspondiente, digamos, castigo o penitencia, digamos. ¿Qué decía? Porque esto tiene relación con que Dios conoce de antemano los hechos que van a ocurrir. Claro, tiene relación con la presciencia. Por eso también este otro tema que Agustín va a tratar. En esas paginitas de la ciudad de Dios que yo seleccioné, no sé si las leyeron, en el libro quinto de Cicerón. claro, donde refuta a Cicerón, que nega la presciencia, para defender el libre albedrío. Él dice, no, hay que defender la presciencia por un lado y el libre albedrío. Claro, la presciencia tiene que ver con la teodicea. Tiene que ver con que Dios es capaz de arreglar este plan, a pesar de que uno se porte contrariamente a su voluntad. A pesar de que, pero como Dios sabe de antemano lo que va a pasar, es capaz de antemano arreglar todo el plan de forma tal de darte la mejor posibilidad de llegar al cielo, pero sin que te obligue a llegar al cielo. Tú puedes siempre, digamos, rehusar eso. No puedes finalmente rechazar. Pero ¿qué es lo que puede saber Dios sobre el futuro si nosotros somos los que elegimos mediante nuestro libre albedrío lo que va a pasar? Claro, es que saber no es lo mismo que causar en forma directa. O sea, lo sabe, pero no es él que causa en forma directa lo que es una deficiencia. O sea, porque en el fondo la opción mala no es algo positivo, sino es algo metafísicamente negativo. Como dice en La ciudad de Dios, yo me esforcé, dice en uno en el libro 11, en particular, me esforcé por buscar la causa eficiente de las malas acciones. Busqué y no encontré nada. Y claro, y en el fondo, porque si hubiera una causa eficiente de las malas acciones, entonces todas las causas últimamente se remontan a Dios. Si hubiera una causa positiva, eficiente de las malas acciones, Dios en último término sería el culpable, porque sería la primera causa. Entonces, dice Agustín, la única solución es decir que no hay una causa eficiente de la mala acción, sino que una causa deficiente. O sea, hay una deficiencia de la causa. Y esa deficiencia tú la eliges, pero no es una fuerza, sino una debilidad. O sea, es elegir, en el fondo, no tener la fuerza para hacer lo que deberías hacer, la buena acción, ¿no? Ahora, la buena acción, enseña Agustín, obviamente la buena acción probablemente tal, solo se logra con la fuerza de Dios, con lo que él llama la gracia. Eso es la gracia, es la fuerza de Dios para hacer la buena acción. Entonces es correcto decir que nosotros como hombres no tenemos la fuerza para hacer las buenas acciones, pero sí tenemos la posibilidad de dejar que Dios lo haga, que Él nos ayude. Y entonces, si nosotros rechazamos esta ayuda, en el fondo ahí tenemos la culpa. O sea, yo sabía que tenía que hacer eso, pero no tenía la fuerza humanamente de hacerlo, pero sí tenía que dejar que Dios me ayudara para hacerlo. Entonces no es la excusa de decir, no tenía la fuerza, humanamente no lo podía hacer. ¿No? Porque la idea es precisamente que no puedes. Es tomar conciencia que humanamente no puedes. Eso es lo que dice en un capítulo importante del otro libro, de Mero Cristianismo. Lo dice es cuando toma el tema ético como el tema como principal como la interpretación del mundo. Dice en el fondo que lo que el ser humano tiene que caer en la cuenta es precisamente esto, que no tiene la fuerza de hacer el bien, que se ha portado mal y no tiene la fuerza de portarse bien. Y mientras piensa que tiene alguna fuerza escondida, etcétera, no va a salir de eso. Tiene que darse cuenta que no tiene esa fuerza. Y está como en un hoyo de donde no tiene ninguna fuerza que lo saque. Mientras no tiene esa percepción,
dice Lewis correctamente, mientras la persona no está en esa percepción, el cristianismo no le significa nada. El cristianismo solo empieza a tener sentido para la persona que sabe que está en un hoyo y no tiene ninguna cuerda de donde poder agarrarse, porque no tiene esa fuerza para hacer el bien que debiera. Dice como lo sintetiza Pablo en la carta a los romanos, yo sé cuál es el bien que tengo que hacer, pero no lo hago. Quiero hacer, digamos, en teoría quiero hacerlo, pero en la práctica la voluntad no me... Es como si la voluntad misma estuviera, bueno, que es lo que dice en las confesiones del libro octavo, cuando él llega al punto como de la conversión, precisamente hay un análisis de la voluntad. Es como si la voluntad humana estuviera quebrada. Una parte de ella quiero portarme bien, pero finalmente no logro quererlo de una forma tal que lo hago. Entonces es un deseo, pero no llega a ser voluntad. No, quiero salir de esto, quiero salir de este comportamiento, pero no quiero del todo. O sea, hay como una fractura en la voluntad. Es como, claro, es como un hueso que está fracturado. Yo quiero, pero si el brazo está fracturado, solo se va a levantar una parte. La otra parte se va a caer. Me va a doler, además. Digamos, no voy a poder hacer lo que quería hacer y además voy a estar peor. Eso se relaciona con que no se puede leer la Biblia con soberbia, como creyendo que uno sabe cuál es la verdad de las cosas, uno con humildad, porque así puede recibir la ayuda o la iluminación de Dios. Claro, hay que leerla con la humildad de que no sabe y claro, dispuesto a abrirse a lo que tú no puedes entender, pero cuidado, siempre y cuando se respeten las reglas de la razón. Eso es importante, porque hay teólogos que después ocupan como argumento de que hay que creerle a la Biblia con fe para justificar cosas que son contradictorias o irracionales. Eso Agustín, claro, advirtió claramente que no es posible, o sea, no, que es un error muy grave. O sea, tú tienes que creer, tener la humildad de que la Biblia te va a decir cosas que tú no te esperas. Pero cuando empiezan a chocar con el principio de contradicción, no, ahí no. Ahí significa que tú estás interpretando mal el texto. Es un error que esta herejía que acabo de mencionar, sí es una herejía que está muy de moda hoy en día. Como la tentación de decir, ya, eso no es muy lógico, pero la lógica de Dios es otra. Un momentito, ¿no? Dios nos dio la lógica. Él es el logo. La lógica que nos viene del logo. Entonces, la frase puede ser una frase retórica. La lógica de Dios es otra. Pero si estamos en un ambiente serio, como en el que queremos utilizar las palabras con su sentido verdadero, es una frase que hay que evitar. Decir que la lógica de Dios es otra es absurdo. La lógica es Él. O sea, Él es el logos en que se funda la lógica. Otra cosa, muchas veces de buena fe que dice eso, la lógica de Dios es otra, lo que realmente quiere decir, expresado en términos propios, es Dios a veces dice cosas que no nos esperamos, pero no cosas que no son lógicas. Mucho cuidado con eso. ¿No? Dice cosas que no nos esperamos, porque dice, tienes que perdonar a tu enemigo. Allá. No esperaba. Nosotros estamos acostumbrados que esta cosa se ha dicho durante los años, pero imagínense los que recibieron el primer impacto. Tienes que perdonar a tus enemigos. ¿Dónde se dice esto? Una cosa absurda, ¿no? Parece absurdo, pero no es que sea ilógico. Se puede mostrar la lógica de eso. No es. Y esa lógica que Dios te la da como así como Él la entiende, o te la discierne como para que tú la entiendas como ser humano. Porque... claro, te la presenta en forma pedagógica. Claro, ese es un contenido importante de este libro de la verdadera religión, que la revelación de Dios es pedagógica. Entonces, claro, Dios no parte pidiéndole a la gente que perdone a sus enemigos, porque eso es como un estadio más avanzado. Entonces, en el Antiguo Testamento los judíos leían
Amarás a tu próximo y odiarás a tu enemigo. O sea, hay una diferencia, ¿no? Claro, estas evidentemente son aparentes contradicciones, ¿no? Pero en el fondo Agustín lo que está mostrando, ya Orígenes en eso había sido maestro, mostrar que lo que aparentemente es una contradicción puede ser en realidad diferentes estadios pedagógicos. O sea, lo que se le dice a una persona en una cierta época de la historia no es lo óptimo, es lo que él puede, en el fondo, entender en esa época. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? A las personas que se les dijo eso, ¿por qué se les dijo eso? Hay que verlo en el contexto, porque evidentemente la tentación humana es a actuar como, no ojo por ojo, diente por diente, sino peor. Si tú me sacas un ojo, yo te saco dos. Ese es como el estándar, ¿no? O sea, si tú me hieres, pues yo te mato. Más seguro. Más tranquilo. Entonces, claro, la tentación humana es a sobre exigir la retribución en sí es correcta, pero la tentación nuestra es a sobre retribuir a que nos hizo mal. ¿Cómo se puede demostrar gráficamente algo así o se supone que tengo que estar preparado para eso? ¿Demostrar qué cosa? Como por ejemplo, amarás a tu enemigo. Ah, buena pregunta. Claro. Empecemos. ¿Cómo se puede mostrar la razonabilidad del perdón? ¿Por qué el perdón no contradice la justicia? ¿No? Porque esa es en el fondo, porque se dice que, de hecho, una de las, quizás la herejía más contundente que surgió durante el siglo II, o sea, el primer siglo después de la generación apostólica, fue precisamente la tentación de decir el Dios del Nuevo Testamento que pide perdonar a los enemigos, incluso no puede ser el mismo Dios, tienen que ser dos dioses, ¿no? Surgió la doctrina maniquea, pero también gnóstica antes que maniquea, que distinguía el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. Y el motivo principal era ese, porque el Dios del Antiguo Testamento se presentaba sobre todo como un Dios justo, que retribuye, exactamente, que castiga. Y el Dios del Antiguo Testamento era decir que hay que perdonar a los enemigos. Entonces, deben ser dos dioses distintos. Uno debe ser superior y el otro inferior, pero en todo caso distintos. Pero ahí se me ocurre que nosotros interpretamos que la justicia tiene que implicar retribución, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Quizás a las personas que se les reveló Dios en el Antiguo Testamento escucharon justicia y entendieron, me va a partir las piernas, pero no tenía por qué ser ese el caso. En ese sentido, cuando Jesús perdona a la persona que está crucificada o tal, ahí hay justicia porque la persona se arrepintió, sin necesidad de... Pero es que ese es el anillo que hay que analizar. Se arrepintió. Pues claro, no es que en sí misma la retribución no sea justa. En sí misma la retribución es justa. Pero si tú haces mal, te toca sufrir el mal. Pero claro, está ese detalle que es posible arrepentirse, que es posible el perdón, ¿no? Bueno, después ahí, claro, cuando se habla de perdón siempre hay un equívoco que se reproduce, que hay que distinguir el perdón de la culpa con el perdón de la pena, porque el mal se puede entender el mal como culpa y el mal como pena, ¿no? El hecho de que se te perdone la culpa no significa que se te perdone la pena. ¿Entiendes, no? O sea, si tú, por ejemplo, asesinas a alguien y te vas a confesar, te perdonan la culpa, pero no significa que no tengas que ir 30 años a la cárcel. La pena te corresponde. Claro, después ahí también puede haber que te acorten la pena, pero
es otro cuento. La pena como tal te toca. De ahí viene la doctrina también del purgatorio, ¿no? Digamos, claro, si te perdonan la culpa, te irás al cielo, pero te van a tocar un par de siglos de purgatorio, para decirlo en términos. O sea, la pena queda ahí, porque no es lo mismo la culpa de la pena. Pero evidentemente el anillo clave esto de la pena es más fácil de entender. El anillo misterioso, pero que se puede mostrar también la razonabilidad de eso, es cómo se perdona la culpa. Es que entender que Dios tiene el poder de perdonar la culpa. Eso es lo misterioso. Porque la culpa, como la percibe el ser humano en un nivel natural, es algo imborrable. Si ustedes leen la literatura humana en general, la percepción que el ser humano tiene de la culpa es que es algo que no se borra. Es una mancha indeleble. La tragedia griega fundamentalmente está muchas veces basada en eso, ¿no? El hombre que comete una culpa, cometió una culpa, ¿cómo se hace para borrar la culpa? La culpa es algo como metafísicamente duro. Digamos, es el tema de todas las tragedias humanas, ¿no? El tema de que el asesino intenta borrar la mancha de... ¿Han leído algunos de ustedes Crimen y Castigo? Que uno intenta borrar eso que pasó, tú lo intentas borrar, pero no se borra. El tiempo pasa y no se borra. Digamos, las violencias que tú sufres, de alguna manera el tiempo pasa, o los malos datos que tú pasas, el tiempo pasa y poco a poco se van difuminando, se van borrando, pero el crimen que tú cometes, lo que es culpa, no se borra, es imposible humanamente de borrar. Y sin embargo, si fuera absolutamente imposible de borrar, nuestra situación sería desesperada. Por eso entra a ser, como dice Luis allá en Neurodicen, por eso es razonable pensar que alguien debe tener una solución para eso. Claro, no, digamos, porque si no, la vida humana se volvería en sí misma ininteligible y desesperada. Y eso es como en sí mismo absurdo. Entonces, es lógico pensar que alguien debe tener el poder de solucionar eso, que en alguna parte tiene que estar la solución. Y evidentemente, si está en alguna parte, solo puede ser en Dios. Digamos, solamente Dios, que es absoluto, que es el bien absoluto, puede borrar algo absoluto como la culpa. Eso tiene la culpa, la dimensión de lo absoluto. O sea, tú no tenías que hacer eso, lo hiciste, y eso quedó ahí, ¿no? E incluso se transmite a los descendientes, como una maldición, ¿no? La maldición de la casa de Edipo. Edipo hizo eso y no es casualidad, es toda una cadena, es una maldición que permanece. ¿Qué decías? Para solucionar la culpa tiene que ver con esto sobre la Claro, en el fondo esto sobre el perdón es un dato de fe que, claro, del cual nosotros podemos llegar a ver la razonabilidad. No lo logramos demostrar como un teorema metafísico. Por ejemplo, los metafísicos cristianos escribieron, por ejemplo, libros de metafísica para demostrar la existencia de Dios y la creación. Pero no escribieron libros de metafísica para demostrar la existencia del perdón. Porque queda algo con un grado más de misterio. ¿Cómo ocurre eso? Porque en el fondo es algo gratuito. Porque el perdón incluye la dimensión de la gratuidad. Dios te perdona gratis. Por eso se llama la gracia. Que es una frase importante de Agustín. Dice Agustín, ¿por qué se llama la gracia? ¿Por qué se llama gracia? Porque es gratis. En el momento de que tú quieras decir que esa gracia la puedes comprar, ya no entendiste qué es lo que era la gracia. Pensaste que era un sueldo, que era algo debido. No, no es sueldo, es gratis. Es un regalo. Entonces, la gratuidad misma del perdón, en el fondo eso es lo que imposibilita una demostración metafísica, porque no es algo necesario, es algo gratuito. Es algo gratuito, pero es algo gratuito que uno llega a entender, no sé, cualquier razonable que efectivamente existe.
porque en el fondo es la única solución de que nuestra situación no sea desesperada. Porque pensar que Dios nos pone en una situación desesperada es como inconveniente, como incongruente. Es congruente pensar que, dados los datos sí demostrables metafísicamente, existencia de Dios, bondad de Dios, Dios existe, es bueno, nos ha creado, nos quiere llegar a buen fin, entonces es razonable pensar que también puede perdonarnos. Y esa es la parte de esta que... No. Pero fue el plan. Pero es otra parte densa que era importante. Claro. Sí, no, claro. Esta parte no la alcanzamos ya para quedar para la próxima vez. Pero esta parte de la verdadera religión tiene que ver con el tema más nociológico del concepto de la verdad. Pero todavía tenemos 15 minutos, igual podemos ver al menos la parte central de eso. Pero entonces, para redondear esto, entonces, digamos, esto es el dato revelado. Esto fue importante que dijimos hoy, porque esto no solo es un dato revelado, sino que yo diría que es el dato revelado clave. Este es el dato revelado clave, porque eso viene a ser Jesús. Viene a cumplir, viene a sacrificarse, que me explica el sacrificio que él viene a hacer como hombre, que permite el perdón, o sea, que posibilita el perdón de Dios, ¿no? Y claro, ahí está el misterio, porque uno podría decir, y Dios no podría habernos perdonado y punto, digamos, sin toda esta historia de que Jesús tuviera que morir en la cruz y todo eso, y no existe una demostración racional de que Dios tenía que hacerlo tal cual. Pero evidentemente es un razonamiento a posteriori. Si lo hizo así es porque esa era la manera, ¿no? Digamos, porque si hubiera sido posible hacerlo de una forma más fácil, habría escogido el camino más fácil. O sea, es irracional pensar que Dios hace algo que sea como para hacerse mal solo. Si lo hizo así, es porque ese era el camino. Tenía que ser así. De hecho, el Nuevo Testamento insiste mucho en eso. Estaba escrito que tenía que ser. Eso fue profetizado, ¿no? Toda la profecía del Antiguo Testamento finalmente llevaba a eso. No será algo pensado desde el inicio. Era algo que tenía que ser así. Es lo que se decía Pablo, que por uno que desobedeció, todos morimos. Claro, y por uno que obedeció, todos somos justificados. Claro. Claro, por uno, esto está basado en el principio metafísico de la solidaridad del género humano. Que el género humano es un solo cuerpo, una sola unidad. Si uno desobedece, que es la doctrina del pecado original, si uno desobedece, les afecta a todos. ¿No? Pero si uno obedece, también les afecta a todos. O sea, todos son justificados por esa obediencia, porque Cristo le obedece al Padre. Esto de que muere en la cruz, pero muere por la obediencia. Digamos, el anillo esencial ahí es la obediencia, ¿no? Que lo lleva a esa muerte, que lo lleva a derramar la sangre. Entonces dice, la sangre redime, pero evidentemente no es que la sangre redima. La sangre ella por sí misma no tiene voluntad propia. Lo que redime es la obediencia, ¿no? La obediencia, claro, llevada hasta la sangre, ¿no? Pero el anillo central antropológicamente es la obediencia, como lo que gatilla el perdón es la obediencia, así como lo que gatilla la culpa es la desobediencia. No, es exactamente. Entonces, la obediencia repara la desobediencia. Y por uno solo, claro, basta uno solo. Y por eso Dios se tenía que encarnar, ¿no? O sea, como la conveniencia de la encarnación. Todo eso es que mejor y de la forma más corta, lógica y lúcida lo analizará, será después de útil, será Anselmo de Aosta, en el siglo XI. Lo condensará como en pocas páginas, todo esto lo explicará muy bien. Así que algo de eso podríamos ver también en el otro semestre que nos tocaría Anselmo. Pero veamos 10 minutos ahora la parte que yo les quería señalar, la parte gnoseológica.
que está condensada en estos capítulos centrales de la obra. Del segundo medio de la salvación, o sea, la razón, ¿no? O sea, porque la obra está centrada en estos dos conceptos, auctoritas y ratio. Entonces, hasta ahora ha hablado de la auctoritas y ahora vas a hablar de la razón. El segundo medio es la razón. Entonces, había dicho el segundo semestre que éramos todos. ¿Cómo? ¿Querramos todos con ustedes el segundo semestre? Ah, electivo, se llama electivo de medieval. Sí. Y ahí yo lo hago con, o sea, avanzo cronológicamente, pero también como electivo es un poquito más monográfico, o sea, está centrado en menos autores, en menos enciclopédico y más monográfico. Esa es la idea del electivo, digamos, que sea más acotado. Ahí les voy a mandar todavía no tengo el programa, pero les voy a mandar como una breve descripción de cuál va a ser el tema más o menos central. Porque tiene que tener como un tema. Entonces, bueno, y va a ser este mismo tema. Así que ahí vamos, o sea, el tema de la verdad. O sea, el título del curso va a ser la disputa de la verdad, como la discusión acerca de la verdad. Entonces, la importancia de estas páginas es que él aquí se va a lo que es la base de la razón. O sea, en el fondo, la razón en qué se funda, ¿no? Y se funda en la verdad, ¿no? Entonces va directo al análisis de lo que es la verdad. Vamos directamente como a la frase más central porque no tenemos tiempo, pero estas páginas léanla con mucha atención, o sea, estudienlas con mucha atención. Del 30, ahora vamos a correr como a la frase central. Todo lo que tiene varios colores es central, ¿eh? Por ejemplo, leamos esto. Esta regla universal de las artes es absolutamente invariable, mientras la mente humana, que tiene el privilegio de verla, se halla sujeta a los vaivenes del error, de donde se concluye claramente que superior a nuestras almas descuella la ley, que se llama la verdad. ¿Qué es importante en estas tres líneas? Bueno, obviamente sería mucho más claro si hubiéramos leído todo lo anterior, pero tienen que imaginarlo un poquito. Está hablando de las artes, regla de las artes, o sea, todo lo que nosotros hacemos racionalmente, las ciencias, las artes, tiene ciertas reglas, últimamente, ¿no? Se basa en ciertos principios. ¿Y estos principios cómo son? Claro, son absolutos e invariables, ¿no? Entonces la mente opera con principios absolutos e invariables. Sin embargo, eso contrasta con el error humano. Claro. O sea, evidentemente eso tiene primero una parte positiva, que es la que... Platón había insistido primero en la parte positiva. Si el alma humana es capaz de ver verdades invariables, entonces eso significa que el alma humana es... ¿Eh? El alma también. No llega a decir eso, pero en el fondo significa que es pariente de las ideas, ¿no? O sea, Platón había correctamente, porque cuando uno descubre algo, es correcto ver primero la parte positiva, ¿no? Si el alma es capaz de contemplar las ideas, las normas invariables, etc., significa que en el alma hay algo de divino. De algún modo el alma es pariente de estas ideas. Stüngenes, es la palabra que usa en el Fedón, ¿no? Y de eso se desprende que el alma es inmortal, que tiene una cierta simplicidad, por lo tanto es incorpórea, porque puede ver estas realidades incorpóreas que son las ideas. El alma entonces
incorpórea, inmortal, está hecha para contemplar las ideas, está hecha para contemplar el bien y la belleza. Entonces esa es la parte, digamos, positiva. Pero aquí él está enfatizando el contraste, ¿no? Siendo que eso que decía Platón era más o menos verdadero, matices, pero básicamente verdadero. Pero después hay que aclarar que el alma es, en cambio, no está al mismo nivel. Ella cae en el error. Ella es mudable. La mente humana que tiene el privilegio de verla, esa es la parte positiva. O sea, somos seres privilegiados, somos seres iluminados, en cierto modo. O sea, como que tenemos un cierto acceso a Dios, ¿no? Pero nos hallamos sujetos a los vaivenes del error. Y entonces eso es claro que significa que somos mudables. Y si somos mudables, ¿qué se desprende de eso? Somos corruptibles. Y en un plano metafísico, ¿qué se desprende de eso? Imperfectos. Imperfectos. Más todavía, digamos, en el mapa metafísico básico, Va a ser de equivocarnos y ponerse a caer en el mal. sí, claro. Pero la pregunta va orientada a dónde nos colocamos en el mapa metafísico de base. O sea, en el mapa metafísico de base hay como categorías de base. No somos congéneres con el... Claro, no somos Dios, en el fondo. Somos creados. Somos creados. Como somos mudables, somos creados. Porque la inmutabilidad es la marca de Dios. Si nosotros somos mudables, estamos sujetos al error y a la culpa, entonces somos creados. Pertenecemos al reino de lo que... O sea, hay básicamente dos, en el fondo. Dos reinos del ser. Dios y lo creado. Entonces, el alma está como entre medio, porque tiene este acceso a la visión de algo que tiene la huella de lo creado, y por eso puede llegar a creerse Dios. Esta es como la gran trampa, ¿no? Como el alma tiene este acceso a lo divino, puede caer en la trampa de creerse Dios. Entonces, lo primero que hay que partir, en el fondo, aquí está dando la piedra angular de la filosofía, en el fondo, lo primero que hay que decir, entonces, es precisamente negar eso. El alma, ella no es Dios. No es Dios. Tiene que concluir claramente que es superior a nuestra alma, descuella la ley, que se llama la verdad. Y por eso la verdad últimamente es Dios. Porque ella, en sí misma, está en este plano de lo inmutable, de lo absoluto. Por lo tanto, es Dios. Por ejemplo, cuando Cristo está diciendo yo soy la verdad, en el fondo está diciendo eso, yo soy Dios. No, él no dice directamente yo soy Dios, pero dice cosas que si uno las piensa, solo se ajustan a ser Dios. Yo soy la verdad. No dice yo digo la verdad. También dice yo digo la verdad, pero después dice yo soy la verdad. Y después dice yo soy. No es casualidad. En el Evangelio de Juan, donde dice yo soy la verdad, también dice yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué hicieron los que estaban presentes ahí? Cuando Jesús dijo eso, yo soy, agarraron piedras para tirar. Porque eso es blasfemia que implica la ejecución, la condena capital. Agarraron piedras para matarlo. No para hacerle así como un susto, digamos, era claramente una sentencia de muerte. Y finalmente fue aplicada esa sentencia. Pero este es como el punto clave. O sea, la verdad tiene un peso metafísico que ella es en sí misma. Aquí entonces hay dos cosas. Que ella es superior al alma y que es en sí misma. Y aquí entonces él está en el fondo corrigiendo a Platón, ¿no? Que el alma entonces no es divina, no es una hipóstasis divina, no es una parte del alma del mundo, ¿no? Que es una especie del alma del mundo de intermediario, que no es ni del todo Dios ni del todo creado, como intermediario. En el fondo está diciendo no existe tal intermediario.
el alma del mundo no existe. Sí existen, como de la Trinidad neoplatónica, existe en cierto modo el Padre y en cierto modo el Hijo, porque existe el Uno y el Logos, como el primer principio, y la mente, pero el alma no, porque el alma es un bicho híbrido que precisamente incurre en este error que es como por un lado divino y por otro lado creado, y eso es contradictorio. Eso es directamente contradictorio. Lo que pasa es que, por un lado, se supone que Dios crea las almas de la nada, pero por otro, las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios. Por Claro, esa semejanza es corpórea, porque Dios es incorpóreo, eterno. En el sentido, la semejanza es que la mente puede reconocer la perfección de Dios, pero no es ella misma la perfección. claro, en el fondo claro, es un itinerario de dos pasos. Primero hay que, claro, llegar a decir que el alma puede conocer la existencia de Dios y su perfección. Y el segundo paso es decir que yo no soy Dios. Porque ahí, digamos, cuando la mente humana reconoce que tiene este acceso a Dios, en un plano humano, el curso más lógico de la historia es que el hombre cae en la tentación de él mismo aparentarse a Dios, como aparentarse con Dios y pasar a querer ser Dios, ¿no? Y de eso no es que lo inventaron los filósofos modernos, eso ya lo hicieron a Daniel. La tentación viene del comienzo, ¿no? ¿Cuál es la tentación? Que ustedes comen de este árbol, serán Dios. Esa es la tentación esencial del ser humano. Y por lo tanto, ese es el error, esa es la marca distintiva dentro de la filosofía. Cuando ustedes analizan una filosofía pueden encontrarse con jergas muy distintas. Entonces pueden ser más o menos uno engañado por diferentes como discursos, pero hay que ir a excavar y ver, al fin y al cabo, ¿qué tiene que decir esta filosofía sobre el hombre? ¿Cuál es el estatus del hombre con respecto al absoluto en esta filosofía? Y es fácil ver finalmente a dónde va, ¿no? O sea, cuál es la consecuencia de digamos, qué se plantea en relación al hombre, qué rol cumple el hombre dentro de la realidad. Y en esa filosofía el hombre está cumpliendo el rol de Dios, como el supremo juez. Entonces, claro, digamos, está diciendo en el fondo que esa regla de la razón no son superiores a él, sino que se identifican con él. Como están en él, se identifican con él. Y por lo tanto, él se convierte en el juez. Se puede ver ese error a que nosotros razonamos en base a nuestro sentido. Por ende, primero sentimos y luego razonamos en sentido de lo que sentimos, pero no sentimos en base a lo que razonamos. O sea, que sienten que están en un mundo corpóreo y piensan que son fascinados de estar en lo corpóreo, pero en realidad no. Porque la razón es el modelo, la forma de existir el corpóreo. Tenemos que ir conversando afuera porque no están dando. Vamos a cerrar.